Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco, hoy sábado 1 de febrero del 2025. Vamos a continuar comentando la historia de nuestro heroico estado de Guerrero a través de sus gobernantes, a través de los gobernadores que partimos desde el gobernador Juan Álvarez Hurtado. Hoy vamos a hablar sobre el gobernador número 12, el coronel José María Pérez Hernández, que gobernó del 23 de marzo de 1857 al 2 de diciembre de 1857. Casi todos estos gobernadores, producto de la revolución de Ayutla, dado los grandes choques que había entre conservadores y liberales, tenían poca duración en el poder. Así eran las condiciones de estos años. Vinculado al estado de Guerrero por un periodo de 9 años, colaboró directamente con don Juan Álvarez, pues fue miembro de su Estado Mayor, su secretario y confidente, además de haber vivido en la hacienda de la Providencia. Muy bien, decíamos, esos gobernadores pues duraban poco tiempo. Es el caso, por ejemplo, de Manuel María Villada, que el mismo día que tomó posesión como gobernador, fue atacado por una enfermedad contagiosa y muere el 27 de julio de 1853, así que prácticamente ni logró gobernar más que unos poquitos días. Muy bien, el 17 de junio de 1857, Pérez Hernández, comandante general del estado, declaró en estado de sitio la capital del estado y el distrito del centro, cesando de sus funciones el poder ejecutivo. Días después, el 4 de julio, el coronel Onofre Arellano, presidente del Consejo del Gobierno y por Ministerio de Ley, gobernador de nuestro estado, expide un decreto en donde se nombra gobernador provisional del estado de Guerrero al coronel José María Pérez Hernández. En un manifiesto fechado el 8 de julio de 1857, Manuel Pérez informa, pero voy a hacer una pequeña pausa para dar a conocer el contexto económico, social, político, ideológico de estos años que le toca gobernar a este gobernador. ¿Qué sucedió en México hacia los años de 1854 a 1857? El 1 de marzo de 1854 fue promulgado el Plan de Ayutla, un documento histórico cuyo contenido versa en torno a la revolución que dio fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna y se convocó al Congreso Constituyente para formular y promulgar la Constitución de 1857. Durante la presidencia de Ignacio Comonfort, muy bien, agudizaron las contradicciones entre liberales y conservadores. Los conservadores se rebelaron contra su aplicación a la Constitución del 57, por supuesto, iniciando así la Guerra de Reforma. En este contexto histórico participa el coronel José María Pérez Hernández. Muy bien, en un manifiesto fechado el 8 de julio de 1857, Pérez Hernández informaba, entre comillas, que colocándose a la sombra del general Juan Álvarez, presidente interino,
aceptó ser gobernador provisional en momentos de extremo peligro, cuando la fracción obscurantista, claro, la época de Antonio López de Santa Anna se refiere, y descarriada concitaba al odio y considerado los graves inconvenientes que subsistían la forma de posesión del gobernador Diego Álvarez y que la legislatura no podía instalarse en plazo de la ley. Tomó posesión del gobierno nombrando un cuerpo consultivo, hizo declaraciones de un tesorero general, previno que continuasen prefectos y empleados, dejó en el mismo estado el Poder Judicial tras un programa de gobierno que se cumple mientras se reúne la Asamblea Legislativa. Ahí se cierran las comillas. El 28 de diciembre de 1857 es electo diputado al soberano Congreso de la Convención en la coalición de Jalisco, reuniéndose este cuerpo en Guadalajara el 24 de enero de 1858. Comisionado por don Juan Álvarez, partió al puerto de Veracruz el 22 de junio de 1859 a los Estados Unidos, enviado para la División del Sur. 3 remesas de armamentos, vestuarios, municiones y útiles de guerra. Combatió contra la intervención francesa a las órdenes del general Pedro Ogazón en las costas de la División de Jalisco. El 7 de febrero de 1862 al 12 de marzo de 1863, luchando para la misma causa con el Supremo Gobierno de San Luis Potosí, a las órdenes del general Manuel Doblado, 1863 entre paréntesis, reincorporado a la División del Sur, entre paréntesis también 1864, 1865. El 7 de octubre de 1865 fue nombrado jefe político y militar de la parte occidental del estado de Michoacán. El 9 de diciembre del mismo año, jefe político y militar del estado de Colima, hasta el 12 de abril de 1866. A pesar de los grandes problemas políticos nacionales que existían en esta época, en 1862 publica su obra Estadística de la República Mexicana, documento en donde se presentan datos económicos y sociales. En 1874, Pérez Hernández, continuando con sus investigaciones, edita el Diccionario Geográfico Estadístico Biográfico de la Industria y Comercio de la República Mexicana. Fallece el 7 de marzo de 1879 a la edad de 51 años. Curiosamente, en su acta de difunción se dice que era originario del puerto de Veracruz, siendo su viuda la señora Carmen Ordóñez y su padre Juan Pérez y Josefa Hernández. También se decía que este coronel era originario de Cuba. No hay algo definitivo, esas dos versiones. Ahora vamos a comentar, ya ligando el pasado con el presente, la lucha entre conservadores y liberales. Hoy en día, los conservadores contra los políticos revolucionarios que encabezan y que sostienen a la Cuarta Transformación y al humanismo político. Es una lucha fuerte que se está llevando a cabo porque la derecha no para de apoyar estas propuestas sucias, rancias de un gorila imperial que hoy en día ya se declara que salen ya publicadas los aranceles aplicados a Canadá y a México del 25% y a China el 10%. El colmo de la desfachatez
el fascista, racista y clasista de la Casa Blanca, dice: los países vecinos, México y Canadá, han tratado muy mal, porque lo dice así, muy mal entre comillas, a los Estados Unidos con abusos y roban. Ahora un ladrón, ahora un tranza que hace negocios oscuros, ilícitos, trata a los migrantes, que son los malos, que son los delincuentes, cuando ellos han ido a contribuir con su mano de obra en los diferentes sectores de la economía en los Estados Unidos. Vaya desfachatez de este gorila imperial. Recordemos, paisanas y paisanos, el despojo, vamos a recurrir a la historia, lo que han sido los gringos imperialistas, los ladrones imperialistas. Aquí les voy a pasar un dato para que nos demos cuenta de quiénes son. Y Trump es de la misma calaña de aquel imperio fuerte, poderoso, que fue a mediados del siglo XIX, que cometió golpes de Estado en diferentes países. Recordemos, paisanas y paisanos, el despojo cínico de más del 50% del territorio mexicano arrebatado en nuestro país, de acuerdo con los tratados de Guadalupe Hidalgo, conocido históricamente Tratado de Paz y Amistad, firmado en 1848. Vaya cinismo e hipocresía. Los tratados de paz y amistad, cuando los gringos, el ejército, invadieron a México, obligaron a las autoridades de ese momento para que se firmara este tratado. O me vendes o me vendes. Y ellos pusieron las condiciones. O en otra ocasión daremos a conocer de cómo se dio este pago descarado y tranza de los gringos invasores que arrebataron todo este territorio a nuestro país. Y Santa Anna, pues ya en estas fechas ya había vendido la mesilla, y luego se culpa también a Santa Anna de haber propiciado la venta de más del 55% del territorio nacional. Entonces hay muchas cosas que quisiéramos hablar, pero el tiempo nos apremia, y entonces damos a conocer solamente algunos datos generales, porque ahora se habla del otro México, de los mexicanos que quedaron allá en el territorio que arrebataron los gringos imperialistas. Entonces, paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy, sábado 1 de febrero, en el que pues el conocimiento de la historia nos ubica para poder entender los problemas que están pasando hoy en día, las contradicciones internas en nuestro país, las contradicciones en América Latina y el mundo, las contradicciones entre el imperio y sus colonias. Sin embargo, hay que recordar que hoy en día no son los tiempos de mediados del siglo XIX. Hoy en día la gente está politizada, no solamente en México, sino en toda América Latina y el Caribe. Entonces, este gorila pues dice, fíjense nada más lo que dice, que van a llevar a cabo nuevamente la grandeza del imperio norteamericano. ¿Cómo? Robando, saqueando, implementando el pillaje, arrebatando territorios, como ha sido la costumbre de aquellos poderosos que representaban el imperio allá en el siglo XIX, y hoy en día quiere levantar otra vez el imperio. ¿Cómo? Robando a los países de América Latina y el Caribe y del mundo. Ahí tenemos el caso de Groenlandia, ahí tenemos el caso
del Golfo de México. Ahí tenemos que otra vez quiere robarse el canal de Panamá. Los gringos están acostumbrados a dar golpe de Estado. Donde hay un país democrático y de izquierda, lo quitan con un golpe de Estado. Era en aquel entonces militar, ahora es de otra manera. Pero a ellos les estorban los países democráticos y el empeño ahora de Donald Trump de querer volver a ser grande el imperio, pero ¿a qué precio? Sin embargo, ni los mexicanos, ni latinoamericanos, ni los países del mundo afectados por este gorila imperial, nos vamos a dejar, porque los pueblos del mundo hoy en día están muy despiertos, están politizados. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy, de esta noche. Agradezco su atención, agradezco que me vean, agradezco que me compartan y nos veremos próximamente en otro video del Son Politicón de Taxco con un servidor, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches.